En 1863, durante los años turbulentos de la Segunda Intervención Francesa en México, la ciudad minera de Real de 14, en San Luis Potosí, vivía su apogeo como uno de los centros de extracción de plata más prósperos del país. Entre las familias que controlaban este imperio subterráneo, los Santamaría se destacaban no solo por su riqueza, sino por su devoción aparentemente inquebrantable a la Virgen de Guadalupe y su generosidad con los trabajadores de las minas. Pero hay verdades que ni siquiera la plata más pura puede comprar el silencio. Por décadas después de 1889, ningún trabajador se atrevió a descender a las galerías más profundas de la mina Santa Bárbara, propiedad principal de los Santamaría. Hasta 1925, cuando ingenieros americanos contratados para modernizar las operaciones hicieron un descubrimiento que transformaría para siempre la percepción de una de las dinastías más poderosas de México. Lo que encontraron en las profundidades no eran solo vetas de plata, sino evidencias de una tradición familiar que había perdurado por generaciones. Esta es la historia aterrorizante de cómo la fe puede corromperse en nombre de la codicia y cómo rituales sagrados pueden transformarse en instrumentos de horror. Una investigación que comenzó con esqueletos encontrados por casualidad y reveló una red de supersticiones, sacrificios y silencio que conectaba a algunas de las familias más influyentes del norte de México. Si estás viendo por primera vez, deja en los comentarios de qué ciudad eres y no olvides suscribirte al canal para descubrir más secretos que la historia oficial prefirió enterrar. El invierno de 1863 trajo no solo el frío de las montañas de San Luis Potosí, sino también la llegada de don Sebastián Santamaría a la próspera ciudad minera de Real de 14. A los 42 años, Sebastián era un hombre imponente, bajo pero robusto, con manos callosas, que revelaban años de trabajo en las minas y ojos oscuros que parecían evaluar constantemente el valor de todo a su alrededor. Su esposa, doña Remedios, era una mujer de 35 años, conocida por su devoción religiosa extrema y por llevar siempre consigo un rosario de plata maciza que había pertenecido a su bisabuela. La familia Santamaría no llegó a Real de 14 como forasteros. Sebastián era hijo de mineros de Zacatecas y su experiencia en localizar y extraer plata era legendaria entre los trabajadores de la región. En pocos meses había adquirido los derechos de explotación de la mina Santa Bárbara, una operación que había sido abandonada por los propietarios anteriores después de una serie de accidentes inexplicables que los trabajadores atribuían a maldiciones de la montaña. La propiedad de los Santamaría se extendía desde la entrada principal de la mina hasta una hacienda construida en estilo colonial mexicano, con paredes gruesas de adobe y un patio central dominado por una capilla privada dedicada a la Virgen de Guadalupe. La capilla era el orgullo de Remedios, decorada con exvotos de plata, velas que nunca se apagaban y una imagen de la Virgen adornada con joyas que, según rumores, valía más que muchas casas de la ciudad. Sebastián había traído consigo no solo conocimiento técnico, sino también tradiciones familiares que, decía, habían sido pasadas de generación en generación desde los tiempos coloniales. Hablaba con reverencia sobre métodos antiguos de encontrar plata, técnicas que combinaban conocimiento geológico con rituales que honraban a los espíritus de la montaña. Los trabajadores locales, muchos de ellos descendientes de pueblos indígenas que por siglos habían extraído metales preciosos de estas tierras, respetaban este enfoque que mezclaba fe católica con tradiciones ancestrales. Remedios complementaba perfectamente la imagen de respetabilidad de la familia. Organizaba novenas semanales en la capilla de la hacienda, distribuía comida a los trabajadores más pobres y sus familias, y era conocida por sus curas milagrosas.
remedios a base de hierbas que preparaba personalmente y que parecían tener eficacia extraordinaria. Mujeres de toda la región venían a buscar sus consejos y medicamentos, especialmente para problemas relacionados con la fertilidad y protección durante el parto. La mina Santa Bárbara prosperó bajo la administración de Sebastián de una forma que sorprendió hasta a los mineros más experimentados. Las vetas de plata parecían inagotables y la calidad del metal extraído era superior a la de cualquier otra operación en la región. Sebastián atribuía este éxito a las bendiciones especiales que recibía a través de rituales realizados en las profundidades de la mina, ceremonias que decía eran necesarias para mantener a los espíritus de la montaña satisfechos y generosos. Los trabajadores de la mina vivían en pequeñas casas de adobe construidas alrededor de la hacienda principal, formando una comunidad cerrada que raramente tenía contacto con el resto de Real de 14. Sebastián pagaba salarios generosos y ofrecía beneficios incomunes para la época. Asistencia médica a través de remedios, educación básica para los niños e incluso pequeñas participaciones en las ganancias de la mina para los trabajadores más antiguos y leales. La rutina de la familia seguía un calendario religioso riguroso que impresionaba hasta al padre local, don Anselmo Vega. Sebastián y Remedios participaban en todas las misas. Organizaban procesiones elaboradas durante las festividades religiosas y mantenían ayunos y vigilias que demostraban una devoción que iba mucho más allá de lo convencional. La capilla de la hacienda se convirtió en un lugar de peregrinación informal, donde personas de ciudades vecinas venían a buscar las bendiciones especiales de Remedios. La pareja tenía 3 hijos. Esperanza, de 16 años, una joven de belleza notable que ayudaba a la madre en los trabajos caritativos. Aurelio, de 14 años, que ya demostraba aptitud natural para el trabajo en las minas. Y la pequeña Soledad, de apenas 8 años, que pasaba la mayor parte del tiempo en la capilla, aparentemente en constante oración. Los niños eran educados en casa por un tutor particular, pero también recibían instrucción religiosa intensiva de Remedios, quien les enseñaba no solo oraciones convencionales, sino también tradiciones especiales de la familia. La influencia de los Santamaría en la región crecía constantemente. Sebastián se convirtió en uno de los principales financiadores de la iglesia local y contribuía generosamente a obras de caridad en toda la región. Durante la ocupación francesa, había logrado mantener sus operaciones funcionando a través de una combinación hábil de diplomacia y sobornos, protegiendo no solo sus propios intereses, sino también los empleos de cientos de trabajadores locales. La hacienda de los Santamaría se convirtió en un centro social importante para la élite de Real de 14. Remedios organizaba tertulias semanales, donde las señoras de la sociedad se reunían para discutir asuntos religiosos y sociales, mientras Sebastián recibía a otros propietarios de minas y comerciantes en su biblioteca, donde mapas detallados de las galerías subterráneas cubrían las paredes junto con imágenes religiosas y exvotos de plata. La biblioteca de Sebastián contenía no solo libros sobre minería y geología, sino también volúmenes antiguos sobre tradiciones religiosas mexicanas, historia de los pueblos indígenas de la región y textos que decía eran conocimientos ancestrales sobre cómo trabajar en armonía con las fuerzas espirituales de la tierra. Los visitantes frecuentemente comentaban sobre la extraña combinación de ciencia moderna y misticismo antiguo que caracterizaba el enfoque de Sebastián hacia los negocios. Durante las noches era común escuchar cánticos provenientes de la capilla de la hacienda, no solo himnos católicos tradicionales, sino también melodías que parecían mucho más antiguas, cantadas en una mezcla de español y lo que algunos identificaban como náhuatl,
Sebastián explicaba que estas eran oraciones especiales que su familia había preservado desde los tiempos coloniales, rituales necesarios para mantener la protección divina sobre las operaciones de la mina. La prosperidad de la familia era evidente no solo en su propiedad, sino también en su contribución al desarrollo de Real de 14. Sebastián había financiado la construcción de una nueva escuela, mejoras en la iglesia principal de la ciudad e incluso un pequeño hospital donde Remedios ofrecía sus servicios como curandera. Su generosidad pública reforzaba su reputación como una familia bendecida por Dios y comprometida con el bienestar de la comunidad. Los trabajadores de la mina Santa Bárbara desarrollaron una lealtad casi fanática hacia la familia Santa María. Hablaban con reverencia sobre los milagros que presenciaban regularmente, vetas de plata que aparecían exactamente donde Sebastián había predicho después de sus consultas espirituales, accidentes que eran evitados por intervención divina y la salud excepcional que mantenían a pesar de los peligros inherentes al trabajo subterráneo. La primera señal de que algo más allá de la devoción religiosa convencional ocurría en la propiedad de los Santa María surgió en el otoño de 1866, cuando el padre Anselmo Vega fue invitado a bendecir una nueva galería que había sido abierta en las profundidades de la mina Santa Bárbara. Lo que encontró allá abajo lo dejó profundamente perturbado, aunque inicialmente no pudo articular exactamente qué había de malo con lo que presenció. La nueva galería había sido decorada de forma elaborada con imágenes religiosas, velas y exvotos de plata, creando una especie de capilla subterránea. En el centro del espacio había un altar de piedra que Sebastián explicó haber sido descubierto durante las excavaciones, supuestamente un vestigio de los tiempos precolombinos que había decidido cristianizar, incorporándolo a los rituales católicos. El altar estaba manchado con lo que parecía ser sangre seca, que Sebastián dijo era de animales sacrificados en ceremonias de agradecimiento. El padre Vega notó que los trabajadores presentes durante la bendición demostraban un comportamiento extraño. Se movían de forma coordinada, casi coreografiada, y murmuraban oraciones que él no reconocía como parte de la liturgia católica tradicional. Cuando cuestionó a Sebastián sobre estas prácticas, recibió explicaciones sobre tradiciones locales que combinaban fe cristiana con costumbres ancestrales de la región, una sincretización que decía era necesaria para mantener la armonía con los espíritus de la montaña. Durante los meses siguientes, habitantes de Real de 14 comenzaron a notar patrones extraños relacionados con la mina Santa Bárbara. Trabajadores de otras operaciones mineras relataban que personas que se unían al equipo de los Santa María frecuentemente cambiaban de comportamiento, se volvían más reservados, hablaban menos con sus familias y demostraban una devoción religiosa que rayaba en el fanatismo. Algunos dejaban de visitar la iglesia principal de la ciudad, alegando que preferían participar en los servicios especiales en la capilla de la hacienda. Dr. Ignacio Moreno, el médico de la ciudad, comenzó a recibir visitas de familiares preocupados por cambios en el comportamiento de trabajadores de la mina Santa Bárbara. Describían síntomas que incluían pérdida de peso, insomnio y una fijación obsesiva con rituales religiosos. Cuando Dr. Moreno intentó examinar a algunos de estos trabajadores, se negaron a cooperar, alegando que Remedios cuidaba todas sus necesidades médicas a través de métodos tradicionales más eficaces que la medicina moderna. Capitán Fernando Salinas, comandante de la pequeña guarnición militar de Real de 14, comenzó a recibir reportes sobre actividades nocturnas sospechosas en la región de la mina Santa Bárbara. Soldados en patrulla
Relataban ver procesiones de personas cargando antorchas, descendiendo a las galerías durante las madrugadas, acompañadas por cánticos que resonaban por las montañas. Cuando Salinas cuestionó a Sebastián sobre estas actividades, recibió explicaciones sobre vigilias especiales realizadas para proteger la mina de accidentes y garantizar la continuidad de la producción. La correspondencia de la familia también presentaba peculiaridades que llamaron la atención del administrador de correos, don Evaristo Campos. Los Santamaría recibían cartas frecuentes de direcciones en regiones remotas de México, muchas de ellas marcadas con símbolos que Campos no reconocía. Sebastián explicaba que mantenía contactos con otros propietarios de minas, que compartían conocimientos tradicionales sobre técnicas de extracción, pero la naturaleza secreta de estas comunicaciones comenzó a generar curiosidad. Si esta investigación está despertando tu curiosidad sobre los secretos que pueden estar escondidos en las profundidades de la Tierra, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de esta historia perturbadora. Remedios comenzó a hacer pedidos incomunes a los comerciantes locales. Solicitaba grandes cantidades de copal, una resina usada en rituales indígenas, además de hierbas específicas que no eran comunes en la medicina tradicional mexicana. También compraba cantidades significativas de animales pequeños, gallinas, cabras y ocasionalmente carneros, que decía eran necesarios para ofrendas especiales que garantizaban la protección divina sobre la familia y los trabajadores. Los hijos de los Santamaría también comenzaron a demostrar comportamientos que llamaban la atención. Esperanza, ahora de 19 años, se había convertido en una joven de belleza extraordinaria, pero también había desarrollado una intensidad religiosa que impresionaba y al mismo tiempo inquietaba a los visitantes. Pasaba horas en oración en la capilla, frecuentemente entrando en estados que parecían trances místicos. Aurelio, a los 17 años, demostraba conocimiento sobre las operaciones de la mina que iba mucho más allá de lo que sería esperado de alguien de su edad, hablando sobre secretos de la tierra con una autoridad que parecía sobrenatural. La pequeña Soledad, ahora de 11 años, se había convertido en una niña extrañamente silenciosa que raramente era vista fuera de la capilla. Cuando hablaba, era siempre sobre visiones que recibía durante sus oraciones, descripciones detalladas de santos y ángeles que decía la visitaban regularmente. Sus descripciones eran tan vívidas y teológicamente sofisticadas que hasta el padre Vega quedaba impresionado, aunque también ligeramente perturbado por la intensidad espiritual de la niña. Los trabajadores de la mina comenzaron a relatar experiencias extrañas durante sus turnos. Describían voces que resonaban por las galerías, luces que aparecían en túneles que deberían estar vacíos, y una sensación constante de ser observados por presencias invisibles. Sebastián explicaba estos fenómenos como manifestaciones de los espíritus protectores que habían sido despertados por los rituales de la familia, señales de que sus prácticas religiosas estaban funcionando para mantener la mina segura y productiva. La producción de plata de la mina Santa Bárbara continuaba superando todas las expectativas, pero la calidad del metal extraído había adquirido características inusuales. Orfebres de ciudades vecinas comentaban que la plata de los Santamaría tenía una pureza excepcional y una coloración ligeramente diferente de lo normal, un brillo que algunos describían como sobrenatural. Sebastián atribuía estas cualidades especiales a las bendiciones que la plata recibía a través de los rituales realizados en las profundidades de la mina. El padre Vega comenzó a cuestionar internamente algunas de las prácticas que observaba en la capilla de la hacienda.
Durante las misas que celebraba allí, notaba que la familia y los trabajadores frecuentemente hacían gestos y murmuraban palabras que no formaban parte de la liturgia católica tradicional. Cuando cuestionaba a Sebastián sobre estas adiciones, recibía explicaciones sobre tradiciones familiares que habían sido transmitidas por generaciones y que complementaban, sin contradecir, las enseñanzas de la Iglesia. Las tertulias organizadas por Remedios también comenzaron a tomar un carácter diferente. Las señoras que participaban relataban que las reuniones incluían no solo discusiones sobre caridad y religión, sino también enseñanzas especiales sobre cómo usar la fe para influir en eventos terrenales. Remedios enseñaba técnicas de oración que decía eran capaces de curar enfermedades, proteger contra accidentes e incluso influir en la suerte en los negocios. Doctor Moreno notó que las curas milagrosas de Remedios se estaban volviendo más frecuentes y dramáticas. Personas con enfermedades que él consideraba incurables regresaban después de tratamientos con Remedios aparentemente completamente recuperadas. Aunque esto debería ser motivo de celebración, el médico se sentía perturbado por la negativa de estas personas a explicar exactamente qué tipo de tratamiento habían recibido, limitándose a hablar sobre milagros e intervención divina. La biblioteca de Sebastián se había expandido para incluir textos que el padre Vega no podía identificar, libros escritos en idiomas que parecían ser dialectos indígenas antiguos, manuscritos que trataban de conocimientos ocultos sobre minería y volúmenes que discutían la relación entre rituales religiosos y fenómenos naturales. Cuando era cuestionado sobre estas adiciones, Sebastián explicaba que estaba estudiando la historia espiritual de la región para mejor comprender cómo trabajar en armonía con las fuerzas que gobernaban la tierra. El capitán Salinas comenzó a recibir reportes de que trabajadores de otras minas estaban abandonando sus empleos para unirse a la operación de los Santa María, incluso cuando esto significaba aceptar salarios menores. Cuando eran cuestionados sobre sus motivaciones, estos trabajadores hablaban sobre llamados espirituales y la oportunidad de participar en trabajo sagrado que iba más allá de la simple extracción de plata. Esta migración de mano de obra estaba causando tensiones con otros propietarios de minas de la región. Estas señales, aunque individualmente explicables, comenzaron a formar un patrón que algunos observadores más atentos no podían ignorar. La respetabilidad y el éxito de los Santa María aún los protegían de sospechas directas, pero semillas de inquietud habían sido plantadas en las mentes de algunos miembros de la comunidad que comenzaban a cuestionar si el extraordinario éxito de la familia tenía orígenes puramente divinos, o si había algo más siniestro detrás de su prosperidad aparentemente milagrosa. La verdad sobre las actividades de los Santa María comenzó a emerger en enero de 1869, cuando un derrumbe parcial en una de las galerías más antiguas de la mina Santa Bárbara expuso una sección que había permanecido sellada por años. Joaquín Mendoza, uno de los mineros más experimentados y respetados de la operación, fue enviado para evaluar los daños y determinar si el área podría ser recuperada con seguridad. Lo que encontró en las profundidades cambiaría para siempre su percepción de la familia que había servido fielmente por más de 5 años. Detrás de los escombros del derrumbe, Joaquín descubrió una cámara natural que había sido cuidadosamente modificada y decorada. Las paredes de roca habían sido esculpidas con símbolos que combinaban iconografía católica con diseños que reconoció como de origen precolombino. En el centro de la cámara había una estructura de piedra que claramente servía como altar, pero su superficie estaba cubierta con manchas oscuras que exhalaban un olor metálico inconfundible. Alrededor del altar,
Joaquín encontró evidencias de actividades que lo dejaron profundamente perturbado. Había huesos humanos cuidadosamente arreglados en patrones específicos, cráneos decorados con incrustaciones de plata y lo que parecían ser ofrendas, joyas, monedas y pequeños objetos personales que reconoció como habiendo pertenecido a trabajadores que habían dejado la mina para buscar oportunidades en otras regiones a lo largo de los años. El descubrimiento más impactante vino cuando Joaquín exploró túneles secundarios que se ramificaban de la cámara principal. Estos corredores llevaban a nichos menores donde encontró más restos humanos, pero estos estaban organizados de una forma que sugería rituales elaborados. Algunos esqueletos estaban sentados en posiciones de oración, otros habían sido arreglados en círculos alrededor de pequeños altares de plata, y varios mostraban señales de que habían sido asesinados a través de métodos específicos, golpes precisos en la base del cráneo que habrían causado muerte instantánea. Joaquín, aterrorizado pero determinado a comprender la extensión de lo que había descubierto, continuó su exploración y encontró registros escritos escondidos en una caja de metal enterrada bajo uno de los altares menores. Estos documentos, escritos en la caligrafía cuidadosa de Sebastián, detallaban rituales que habían sido realizados a lo largo de los años, incluyendo fechas, nombres de participantes y descripciones específicas de ceremonias que involucraban sacrificios humanos ofrecidos a los espíritus de la plata a cambio de prosperidad continua. Los registros revelaron que la familia Santamaría había estado conduciendo estos rituales desde su llegada a Real de 14 en 1863, inicialmente usando animales, pero gradualmente progresando a sacrificios humanos cuando Sebastián se convenció de que los espíritus exigían ofrendas más valiosas. Las víctimas eran cuidadosamente seleccionadas entre trabajadores que no tenían familias cercanas o que se habían vuelto problemáticos de alguna forma, cuestionando las prácticas de la familia o demostrando reluctancia a participar en los rituales. Joaquín descubrió que los rituales seguían un calendario específico basado en fases lunares y festividades religiosas católicas que habían sido corrompidas para servir propósitos muy diferentes. Durante estas ceremonias, las víctimas eran drogadas con sustancias preparadas por remedios, llevadas a las cámaras subterráneas y sacrificadas en rituales elaborados que Sebastián creía eran necesarios para mantener la protección de los espíritus y garantizar la continuidad de la producción de plata. Los documentos también revelaron que los hijos de los Santamaría habían sido gradualmente iniciados en estas prácticas. Esperanza, ahora de 22 años, se había convertido en una participante activa en los rituales, responsable de preparar a las víctimas a través de sesiones de purificación espiritual, que en realidad eran procesos de adoctrinamiento y sedación. Aurelio, a los 20 años, había asumido responsabilidades técnicas, incluyendo el mantenimiento de las cámaras rituales y la disposición adecuada de los restos después de las ceremonias. Joaquín encontró evidencias de que la red de actividades de los Santamaría se extendía más allá de su propia mina. Correspondencias descubiertas en la cámara revelaban conexiones con otras familias de mineros en diferentes regiones de México, todas aparentemente involucradas en prácticas similares. Estas cartas discutían métodos tradicionales de garantizar prosperidad en las operaciones de minería usando lenguaje codificado que claramente se refería a sacrificios humanos y rituales de sangre. El descubrimiento más perturbador fue un mapa detallado de las galerías de la mina que mostraba la ubicación de múltiples cámaras rituales, algunas de las cuales Joaquín no había encontrado durante su exploración inicial.
El mapa indicaba que los Santa María habían creado un complejo subterráneo elaborado dedicado exclusivamente a sus prácticas rituales, con diferentes espacios sirviendo propósitos específicos: preparación de víctimas, ceremonias de sacrificio, almacenamiento de restos e incluso áreas para meditación y comunicación espiritual. Joaquín también descubrió registros financieros que revelaban cómo los Santa María financiaban sus actividades. Además de las ganancias de la minería, recibían pagos sustanciales de otras familias que buscaban sus servicios espirituales, rituales personalizados realizados a cambio de grandes sumas de dinero. Estas ceremonias incluían no solo sacrificios para garantizar prosperidad en los negocios, sino también rituales destinados a eliminar rivales comerciales, curar enfermedades e incluso influir en decisiones políticas. Los registros revelaron que Remedios había desarrollado un conocimiento extenso sobre venenos y drogas, usando plantas locales y sustancias importadas para crear compuestos que podían matar de forma aparentemente natural o inducir estados de conciencia alterada que facilitaban la manipulación de las víctimas. Sus curas milagrosas frecuentemente involucraban el uso de estas sustancias para crear síntomas dramáticos, seguidos de recuperaciones igualmente dramáticas, reforzando su reputación como curandera dotada de poderes sobrenaturales. Joaquín encontró evidencias de que los rituales se habían vuelto cada vez más elaborados y frecuentes a lo largo de los años. Lo que había comenzado como ceremonias ocasionales había evolucionado a un sistema regular de sacrificios que seguía un cronograma específico basado en eventos astronómicos, festividades religiosas y necesidades comerciales de la familia. Los registros indicaban que al menos 40 personas habían sido sacrificadas durante los primeros 4 años de operación de la mina, pero el número había aumentado dramáticamente a 60 víctimas para 1868, llegando finalmente a 63 personas documentadas para principios de 1869. La organización de las cámaras rituales revelaba un nivel de planificación y sofisticación que iba mucho más allá de supersticiones simples. Sebastián había creado un sistema complejo que combinaba elementos de religión católica, tradiciones indígenas precolombinas y prácticas ocultistas que había estudiado en textos antiguos. Cada aspecto de los rituales había sido cuidadosamente diseñado para maximizar lo que creía era su eficacia espiritual. Joaquín descubrió que la familia mantenía registros detallados no solo de los sacrificios, sino también de los resultados que atribuían a estas prácticas. Documentaban aumentos en la producción de plata, mejoras en la calidad del metal extraído, prevención de accidentes e incluso eventos favorables en sus vidas personales, creando un sistema de creencias que reforzaba su convicción de que los rituales eran no solo eficaces, sino esenciales para su prosperidad continua. Confrontado con evidencias incontestables de crímenes que desafiaban su comprensión, Joaquín tomó la difícil decisión de buscar al capitán Salinas para reportar su descubrimiento. Sabía que su revelación destruiría no solo a la familia Santa María, sino también la economía de Real de 14, que dependía enormemente de la mina Santa Bárbara. Sin embargo, su conciencia no le permitía permanecer en silencio ante evidencias de asesinatos sistemáticos que habían sido disfrazados como devoción religiosa. La investigación oficial de la mina Santa Bárbara comenzó en febrero de 1869, cuando el capitán Fernando Salinas, acompañado por un destacamento de soldados federales y el juez distrital, don Ramón Vázquez, descendió a las profundidades para verificar las alegaciones de Joaquín Mendoza.
Lo que encontraron superó sus peores expectativas y reveló no solo la extensión de los crímenes de los Santamaría, sino también una red de complicidad que se extendía por toda la región minera del norte de México. La exploración sistemática de las cámaras subterráneas reveló evidencias de al menos 63 asesinatos rituales realizados a lo largo de 6 años, desde 1863 hasta 1869. Cada cámara contenía altares elaborados, decorados con plata y oro, instrumentos rituales hechos de metales preciosos y registros meticulosos que documentaban no solo los sacrificios, sino también los resultados comerciales que los Santamaría atribuían a estas prácticas. La organización y sofisticación del complejo subterráneo indicaban que estas actividades habían sido planeadas y ejecutadas con precisión militar. Dr. Ignacio Moreno, convocado para examinar los restos humanos, hizo descubrimientos que lo dejaron profundamente perturbado. Muchas de las víctimas mostraban señales de haber sido drogadas antes de la muerte, con evidencias de sustancias que causaban parálisis, pero mantenían la conciencia, permitiendo que permanecieran despiertas durante los rituales de sacrificio. Otros esqueletos revelaban heridas que indicaban tortura prolongada antes de la muerte, sugiriendo que algunos rituales involucraban sufrimiento deliberado como parte del proceso ceremonial. La investigación de los registros encontrados en las cámaras reveló que los Santamaría mantenían correspondencia regular con al menos 12 otras familias de mineros en diferentes estados de México. Estas cartas, escritas en código, discutían métodos tradicionales de garantizar prosperidad, ofrendas especiales necesarias para mantener la protección espiritual y reuniones anuales, donde conocimientos eran compartidos entre los participantes de la red. El padre Anselmo Vega, confrontado con evidencias de las prácticas de los Santamaría, reveló que había sospechado irregularidades por años, pero había sido intimidado a permanecer en silencio a través de una combinación de sobornos y amenazas veladas. Confesó que Sebastián le había ofrecido sumas sustanciales para bendecir rituales especiales y que, cuando se negó, había recibido advertencias sobre accidentes que podrían suceder si interfería en los asuntos espirituales de la familia. La investigación reveló que varios funcionarios públicos locales habían sido corrompidos o intimidados para ignorar señales de actividades sospechosas. El administrador de correos, don Evaristo Campos, admitió haber sido pagado para no reportar la correspondencia extraña de los Santamaría, mientras el delegado local confesó haber recibido instrucciones de no investigar reportes sobre actividades nocturnas en la región de la mina. Dr. Moreno reveló que había sido presionado a certificar muertes como accidentes de minería o enfermedades naturales, cuando en realidad sospechaba causas más siniestras. Explicó que Remedios le había ofrecido pagos sustanciales para proporcionar certificados de defunción falsos y que cuando vaciló había recibido amenazas contra su propia familia. Su cooperación forzada había permitido que los Santamaría eliminaran cualquier investigación oficial sobre las muertes de sus trabajadores. La investigación de las finanzas de la familia reveló transacciones que confirmaban la existencia de una red comercial basada en rituales de sacrificio. Los Santamaría recibían pagos regulares de otras familias de mineros que contrataban sus servicios espirituales, incluyendo rituales personalizados para eliminar competidores comerciales, garantizar descubrimientos de nuevas vetas de plata e incluso influir en decisiones gubernamentales relacionadas con concesiones de minería. Esperanza Santamaría, cuando finalmente fue interrogada, reveló detalles sobre cómo operaba la red.
Explicó que las familias participantes se reunían anualmente en ubicaciones secretas para compartir técnicas rituales, intercambiar materiales especiales, incluyendo víctimas para sacrificio, y coordinar actividades que afectaban toda la industria de minería de la región. Estas reuniones eran disfrazadas como retiros religiosos o conferencias comerciales. Aurelio Santamaría proporcionó información técnica sobre cómo los rituales eran realizados y cómo los resultados eran medidos. Reveló que la familia mantenía registros estadísticos detallados, correlacionando tipos específicos de sacrificios con resultados comerciales, desarrollando un sistema pseudocientífico que creían probaba la eficacia de sus prácticas. Este enfoque metodológico les había permitido refinar sus técnicas a lo largo de los años. La investigación reveló que la pequeña Soledad, ahora de 14 años, había sido entrenada desde la infancia para servir como médium durante los rituales, supuestamente comunicándose con los espíritus de los muertos para recibir instrucciones sobre futuros sacrificios. Sus visiones místicas eran en realidad resultado de adoctrinamiento intensivo y uso de drogas alucinógenas administradas por Remedios. Joaquín Mendoza proporcionó información adicional sobre cómo los trabajadores eran seleccionados para sacrificio. Reveló que la familia mantenía expedientes detallados sobre todos sus empleados, identificando a aquellos que no tenían familias cercanas, que demostraban señales de descontento o que poseían habilidades especiales que los hacían ofrendas valiosas para los espíritus. El proceso de selección era cuidadosamente planeado para minimizar la posibilidad de investigaciones externas. La investigación de otras propiedades de los Santamaría reveló que habían establecido estaciones en diferentes ubicaciones, casas seguras donde víctimas potenciales eran mantenidas antes de los rituales, depósitos donde instrumentos ceremoniales eran almacenados e incluso un cementerio secreto donde restos de sacrificios especialmente importantes eran enterrados con honores elaborados. Los registros financieros revelaron que las ganancias de los rituales frecuentemente superaban los ingresos de la minería legítima. Las familias clientes pagaban sumas extraordinarias por ceremonias personalizadas, especialmente aquellas que involucraban sacrificios de individuos con características específicas, jóvenes vírgenes para rituales de fertilidad, hombres fuertes para ceremonias de protección, o personas con habilidades especiales para rituales destinados a adquirir conocimiento. La correspondencia interceptada reveló planes para expandir la red, para incluir operaciones de minería en otros países de América Latina. Los Santamaría habían establecido contactos con familias de mineros en Perú, Bolivia y Chile, compartiendo sus técnicas rituales a cambio de acceso a nuevos mercados y recursos. Esta expansión internacional sugería que las prácticas podrían haberse extendido mucho más allá de México. Dr. Moreno descubrió evidencias de que Remedios había desarrollado conocimientos médicos avanzados a través de experimentación en víctimas vivas. Sus registros incluían descripciones detalladas de efectos de diferentes venenos y drogas, técnicas de tortura que maximizaban el sufrimiento sin causar muerte inmediata, y métodos para mantener víctimas conscientes durante procedimientos prolongados. Este conocimiento había sido compartido con otros miembros de la red. La investigación reveló que los Santamaría habían infiltrado varias instituciones religiosas y gubernamentales, colocando simpatizantes en posiciones clave que les permitían influir en decisiones importantes. Padres corrompidos proporcionaban cobertura religiosa para sus actividades. Funcionarios gubernamentales facilitaban la obtención de licencias y concesiones, e incluso algunos militares habían sido reclutados para proporcionar protección cuando era necesario. El juicio de la familia Santamaría
comenzó en mayo de 1869 en el Tribunal Federal de la Ciudad de México, debido a la naturaleza extraordinaria de los crímenes y la necesidad de garantizar un proceso imparcial lejos de la influencia que la familia había ejercido en San Luis Potosí. El caso atrajo atención nacional e internacional, con periodistas de toda América Latina cubriendo lo que muchos consideraban el juicio criminal más impactante de la historia mexicana moderna. Sebastián Santamaría, confrontado con evidencias irrefutables, sorprendió a todos al declararse orgulloso de sus acciones. Durante su testimonio, explicó detalladamente su filosofía de que el sacrificio humano era no solo justificado, sino necesario para mantener el equilibrio entre el mundo espiritual y material. Argumentó que sus víctimas habían sido elevadas a través de la muerte ritual, convirtiéndose en intermediarios entre los vivos y los espíritus de la tierra. Remedios presentó una defensa diferente, alegando que había sido poseída por espíritus ancestrales que la forzaron a participar en los rituales. Describió visiones elaboradas donde deidades precolombinas le daban instrucciones específicas sobre cómo conducir los sacrificios, creando una narrativa que mezclaba elementos de posesión espiritual con justificaciones religiosas. Su testimonio reveló la profundidad de su convicción de que estaba sirviendo a fuerzas divinas. El fiscal federal, licenciado Eduardo Ramírez, presentó evidencias que incluían los registros detallados encontrados en las cámaras subterráneas, testimonios de sobrevivientes que habían escapado de los rituales y análisis forenses de los restos humanos descubiertos. La sistematización y documentación meticulosa de los crímenes por los propios Santamaría proporcionaron evidencias incontestables de premeditación y conciencia de sus acciones. Dr. Ignacio Moreno testificó sobre las condiciones médicas de las víctimas, revelando que muchas habían sido sometidas a torturas prolongadas antes de la muerte. Su análisis de los restos reveló evidencias de experimentación médica, incluyendo intentos de mantener víctimas vivas durante procedimientos que normalmente serían fatales. Este testimonio estableció que los crímenes iban mucho más allá de asesinatos simples, constituyendo tortura sistemática y experimentación humana. Esperanza Santamaría, ahora de 22 años, intentó negociar clemencia, proporcionando información detallada sobre la red más amplia de familias involucradas en prácticas similares. Reveló nombres, ubicaciones y métodos usados por otros grupos, información que llevó a investigaciones simultáneas en 6 estados diferentes. Su testimonio expuso la verdadera extensión de lo que se había convertido en una conspiración nacional. Aurelio Santamaría proporcionó detalles técnicos sobre cómo los rituales eran planeados y ejecutados, incluyendo los criterios usados para seleccionar víctimas y los métodos empleados para evitar detección. Su testimonio reveló que la familia había desarrollado un sistema sofisticado de inteligencia que les permitía identificar y rastrear víctimas potenciales a lo largo de meses antes de actuar. El padre Anselmo Vega testificó sobre la corrupción religiosa que había permitido que los crímenes continuaran sin interferencia. Reveló cómo los Santamaría habían manipulado símbolos y rituales católicos para dar legitimidad aparente a sus prácticas, creando una forma pervertida de sincretismo religioso que confundía a observadores externos. Joaquín Mendoza, el trabajador que había descubierto las cámaras rituales, describió en detalle lo que había encontrado en las profundidades de la mina. Su testimonio proporcionó una perspectiva de primera mano sobre la extensión física de los crímenes y el nivel de organización necesario para mantener las operaciones secretas por tantos años. La defensa intentó argumentar
que los Santamaría eran víctimas de delirios religiosos colectivos, citando la intensidad de sus creencias como evidencia de incapacidad mental. Sin embargo, los registros meticulosos que habían mantenido, incluyendo análisis financieros de los resultados de sus rituales, demostraron claramente que operaban con plena conciencia y racionalidad, aunque dentro de un sistema de creencias distorsionado. El jurado deliberó por solo 6 horas antes de regresar con veredictos de culpable para todos los miembros de la familia en múltiples acusaciones de asesinato en primer grado, conspiración y crímenes contra la humanidad. La evidencia había sido tan convincente y perturbadora que no había duda sobre la culpabilidad de los acusados. Sebastián y Remedios fueron sentenciados a muerte por fusilamiento, una decisión que reflejaba la gravedad extraordinaria de sus crímenes. Esperanza recibió prisión perpetua en reconocimiento de su cooperación con las autoridades, mientras Aurelio fue sentenciado a 30 años de prisión debido a su edad al inicio de los crímenes. Soledad, considerada víctima de adoctrinamiento desde la infancia, fue puesta bajo custodia de una institución religiosa para rehabilitación. La ejecución de Sebastián y Remedios Santamaría ocurrió el 15 de septiembre de 1869, en el patio de la Prisión Federal de la Ciudad de México. Hasta sus momentos finales, ambos mantuvieron que habían servido a fuerzas espirituales legítimas y que sus muertes solo confirmarían el poder de los espíritus que habían adorado. Sebastián declaró que otros continuarían su trabajo, una profecía que se revelaría parcialmente verdadera. Las investigaciones desencadenadas por el testimonio de Esperanza llevaron al descubrimiento de redes similares en Zacatecas, Chihuahua, Sonora y otros estados con actividad minera significativa. Al menos 40 personas fueron arrestadas en conexión con crímenes relacionados, revelando que las prácticas de los Santamaría eran parte de un fenómeno mucho más amplio de lo que inicialmente se imaginó. La mina Santa Bárbara fue permanentemente cerrada y sellada por el gobierno federal. La propiedad fue confiscada y posteriormente donada a la Iglesia Católica, que estableció un monasterio en el lugar como forma de purificar la tierra a través de oración y penitencia continuas. Sin embargo, los monjes reportaron experiencias perturbadoras que los forzaron a abandonar el lugar después de solo 2 años. Dr. Moreno dedicó el resto de su carrera a estudiar los efectos psicológicos de trauma extremo, usando su experiencia con los crímenes de los Santamaría para desarrollar tratamientos para sobrevivientes de violencia ritual. Su trabajo pionero influyó en el desarrollo de la psiquiatría forense en México y estableció protocolos para lidiar con crímenes de naturaleza ritual. El capitán Salinas fue promovido y transferido a la Ciudad de México, donde estableció una unidad especializada en investigar crímenes relacionados con prácticas ocultistas y rituales. Su experiencia con el caso Santamaría lo convirtió en el principal especialista del país en crímenes rituales y pasó años rastreando y desmantelando redes similares en todo México. Joaquín Mendoza nunca pudo regresar al trabajo en minas después de su experiencia traumática. Se convirtió en un defensor de los derechos de los trabajadores y estableció organizaciones para proteger a los mineros de explotación y abuso. Su trabajo llevó a reformas significativas en las leyes laborales de la industria minera. La ciudad de Real de 14 nunca se recuperó completamente del escándalo. La economía local, que dependía enormemente de la minería, entró en colapso cuando otras operaciones fueron cerradas para investigación. Muchas familias abandonaron la región y la ciudad gradualmente se convirtió en una sombra de su antigua prosperidad. Los registros oficiales documentan que la familia Santamaría fue responsable por al menos 63 asesinatos confirmados durante sus 6 años de operación en Real de 14.
Sin embargo, correspondencias descubiertas posteriormente sugieren que sus actividades pueden haber comenzado décadas antes en Zacatecas, donde registros de desapariciones inexplicables datan de 1840. Esperanza Santamaría murió en prisión en 1891, pero no antes de escribir memorias detalladas que fueron confiscadas y mantenidas en secreto por décadas. Cuando estos documentos fueron liberados en 1925, revelaron información sobre redes de familias practicantes que se extendían hasta Sudamérica, sugiriendo una tradición mucho más antigua y difundida. En 1934, trabajadores construyendo una nueva carretera descubrieron un complejo subterráneo a varios kilómetros de la antigua propiedad de los Santamaría. El sitio contenía altares y restos humanos que databan de periodos posteriores a la ejecución de Sebastián y Remedios, sugiriendo que otros habían continuado sus prácticas. Documentos del Vaticano revelaron que la Iglesia había recibido reportes sobre herejías relacionadas con la minería en México desde el siglo XVI. En 1998, renovaciones en una iglesia colonial en Guanajuato revelaron registros de 1720 describiendo una hermandad de la plata sagrada que había operado por generaciones. Hoy, la región donde estaba la mina Santa Bárbara permanece largamente deshabitada. Los habitantes locales reportan luces extrañas en las montañas durante ciertas fases lunares, sonidos de cánticos que resuenan por los valles y una sensación persistente de ser observados cerca de las antiguas instalaciones mineras. La pregunta más perturbadora no es solo lo que hicieron los Santamaría, sino cuántas otras familias pueden estar continuando tradiciones similares hoy. Durante las últimas décadas, autoridades mexicanas han investigado desapariciones sospechosas en regiones mineras que muestran patrones similares a los documentados en Real de 14. El legado más inquietante de los Santamaría es la revelación de que tradiciones de violencia ritual pueden persistir por siglos, adaptándose a nuevas circunstancias, pero manteniendo sus elementos esenciales. Su historia sirve como advertencia de que el mal más eficaz es aquel que se esconde detrás de fachadas respetables, protegido por nuestra reluctancia a creer que personas aparentemente devotas son capaces de atrocidades inimaginables. Si esta investigación te hizo cuestionar qué secretos pueden estar escondidos en las profundidades de la Tierra en tu propia región, deja un comentario compartiendo tus pensamientos. Suscríbete al canal para más historias que revelan las verdades siniestras que la historia oficial prefiere mantener enterradas, y activa las notificaciones para no perderte ninguna investigación. Después de todo, las tradiciones más peligrosas son aquellas que nunca cuestionamos, y los crímenes más horribles son aquellos que se disfrazan como devoción.